Yo le doy la más cordial bienvenida al embajador de Rumania en México, Su Excelencia Marius Lazurka. Embajador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues comentamos hace algunos días de la elección que tuvieron en Rumania, por cierto ayer la contrastábamos con la decisión que tomaron los polacos, pero ese es otro tema del presidente Dan y de las prioridades que tiene. Me encantaría que le contara a nuestra audiencia, primero así ubicarnos, cuáles son las funciones del presidente de Rumania y cuáles son las prioridades que establece este hombre. Lo veía en TikTok muy vigoroso, un hombre así muy juvenil, muy cercano a la gente en principio. Cuéntenos, embajador. Sí, nuestro presidente, Nicu Jordan, es una persona joven, tiene pues mi edad, somos de la misma generación. Un infante. De la misma generación. De hecho, estuvimos colegas empezando con 1993 en la misma escuela de París, en la École Normale Supérieure. No, pero él y en es la Sorbona. matemático, ¿no? Él es matemático, sí, yo estuve en una... Usted corrigió el rumbo y se fue a literatura, ¿no? Y entonces nos conocemos de aquel entonces y él siempre tenía esta visión muy cívica y este involucramiento en los asuntos importantes para la sociedad rumana. Las funciones constitucionales del presidente de Rumania son bastante interesantes. Rumania tiene un régimen constitucional mixto donde el poder está dividido entre tres grandes actores. El presidente, que es el actor político más legítimo porque está elegido por el voto directo de la población. El ejecutivo, dirigido por un primer ministro que tiene todas las facultades ejecutivas del país. Y también el Parlamento. Y depende del Parlamento, que es el tercero actor político más importante de Rumania. Nosotros somos un régimen semipresidencial o semiparlamentario, donde el presidente tiene algunas funciones muy importantes, como por ejemplo es el líder, es la persona que define la política exterior de Rumania y la política de seguridad. Es el jefe de las Fuerzas Armadas y el representante más legítimo de Rumania en el mundo, en los foros internacionales. Ayer le preguntábamos a Beata Wojna a propósito de la situación de Polonia, cuáles sean las facultades del presidente y las de Tusk, la del primer ministro. En este caso, las del presidente Dan son parecidas a las que tiene Emmanuel Macron, por ejemplo, el presidente de la República Francesa. Son menos importantes. Francia tiene un régimen más presidencial, si quiere, que Rumania, pero igualmente por ser electo directamente por la población, tiene mucha fuerza, mucha legitimidad y mucha confianza en la sociedad rumana. Y es la encarnación, ¿no?, de la unidad nacional. Vi que ha definido una reforma del Estado, digo, dentro del Estado de Derecho hay que reformar el Estado, acercarlo más a la gente, un mensaje a la diáspora. Muchos millones de rumanos viven en la Unión Europea y fuera. ¿Cuáles son las prioridades del presidente? Él tiene esta visión, como diría yo, reformista, una visión de modernización del funcionamiento del Estado con esta ambición de crear más acercamiento entre las instituciones públicas, entre la burocracia, por un lado, la administración, por un lado, y la sociedad, por otro lado. En Rumania podemos observar un tipo de desincronización. Y lo digo como ciudadano, no necesariamente como representante de mi país en México y América Central. Es decir, que por un lado Rumania conoció en los últimos años, ha conocido en los últimos años un desarrollo económico extraordinario. Nuestro Producto Interno Bruto triplicó en los últimos 20 años. Desde su ingreso a la Unión Europea. Desde nuestro ingreso a la Unión Europea, el tamaño de la economía, la prosperidad de los ciudadanos triplicaron.
Pero al mismo tiempo la capacidad de nuestra administración pública no creció al mismo tiempo. Entonces, la ambición del presidente es de sincronizar, si quiere, por un lado, la economía y la administración pública en Rumania. Él lo logró como alcalde de Bucarest al inicio de su primer mandato. El rating internacional en los mercados financieros internacionales de Bucarest era bastante bajo. Él dejó su función como alcalde de Bucarest, la capital, con un rating internacional muy alto, más alto que el país. Ahora he visto que ha puesto un gran énfasis en eso, ¿no? Hay que reducir el déficit y mejorar el perfil efectivamente de la economía en general. Hace un par de días oí a Starmer, al primer ministro británico, hablar de los vientos de guerra y justificaba la construcción de un montón de submarinos. Este ambiente así de guerra se respira también en Rumania. ¿Es un tema que preocupa al nuevo presidente? Es un tema que preocupa a la sociedad. Y de hecho, la campaña electoral ha sido marcada por muchos temas, digamos, internacionales. Y es una novedad en nuestras campañas políticas y electorales en Rumania, y no solo en Rumania. La preeminencia de los temas globales, de los temas continentales, de los temas internacionales en la conciencia de la ciudadanía. La gestión de la pandemia, por ejemplo, las dificultades económicas como la inflación o las tasas bajas de crecimiento económico en Europa, otro tema importante en la campaña. La agresión rusa en Ucrania y el acercamiento del conflicto a la frontera, a Rumania. También otro tema muy importante, la evolución a mediano plazo del proyecto europeo. De hecho, el proceso electoral en Rumania ha sido un proceso profundamente europeo, no solo porque Rumania es un país de la Unión Europea, de hecho es la 10ª economía de la Unión Europea con tasas de crecimiento muy altos, sino también porque la ciudadanía integró en su conciencia política los temas europeos. Y por eso, como en Polonia, si lo puedo decir como ciudadano europeo, claro, no como embajador de Rumania, la ciudadanía toma en cuenta en su decisión política estos temas que están definidos en Bruselas, están definidos en... Y la opinión europea estaba muy atenta a lo que pasaba del desenlace por de justa las razón. elecciones en Rumania o en Polonia. Ligaba el tema del déficit con lo del rearme porque se llevan muy mal, ¿no? Si uno puede estar haciendo un esfuerzo por rearmarte y al mismo tiempo reducir déficit, embajador. Una vez más, mi posición es más bien la posición de un ciudadano rumano y europeo que de un diplomático rumano y europeo. Es un momento muy importante para muchos países europeos y sobre todo para los nuevos miembros de la Unión Europea y sobre todo, un acento más, para los países de la franja oriental de la Unión Europea, porque es un momento de madurez. De madurez. Tocado, la elección de Dan ha sido un gesto interpretado en clave muy optimista, ¿no?, para la Unión Europea. Yo le agradezco mucho, Excelencia, que haya venido. No, me estoy volviendo en un invitado permanente, casi. Lo cual para mí es un lujo. Muchas gracias, embajador. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.